Listos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Voy a leer para ustedes en Efesios capítulo 5, versículo 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Esta mañana vamos a hablar acerca del matrimonio entre creyentes. El camino que hemos recorrido hasta aquí es el siguiente. Hemos hablado del matrimonio, lo hemos definido tomando tres palabras que fueron dejamiento, unión e indisolubilidad. Cuando hablamos de la unión, dijimos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Lógicamente, no entre dos hombres, no entre dos mujeres, la unión entre un hombre y una mujer. Dedicamos un sermón también para, desde las Escrituras, definir lo que es ser hombre, entendiendo que ser hombre no es un producto cultural, sino que es una definición de Dios, y lo que es ser mujer. Dedicamos un sermón a eso. Luego dedicamos dos sermones para hablar acerca del matrimonio entre un creyente y un no creyente, es decir, el matrimonio en yugo desigual. Eso lo terminamos el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar acerca del matrimonio entre creyentes, entre dos creyentes. Para ello quiero recordarles uno de los primeros sermones con los que iniciamos este año, hablando de la familia. Dijimos que las dos funciones generales de la familia son proveer compañía y cooperación a los miembros de la familia. Estamos unidos, pertenecemos a una familia, y la función de ese grupo que se llama familia es proveer a cada una de las personas que hacemos parte de ella, proveernos de compañía y proveernos de cooperación. ¿De acuerdo? No estamos en una familia para estar solos, o para vivir solos, o para enfrentar las situaciones solos. Estamos en una familia para que se nos acompañe y para acompañar. Y estamos en una familia para cooperar, no para competir entre los miembros de la familia, sino para cooperar y para ayudar a que cada uno de los miembros de la familia se haga más fuerte y pueda conseguir sus metas y pueda alcanzar logros. Luego, más adelante, dijimos, hablando de cada uno de los miembros de la familia, dijimos que cada miembro de la familia tiene una posición, tiene una función y tiene un rol. Definimos posición como el lugar que ocupamos dentro de esa organización. Dijimos que hay algunas posiciones: posición de padres, posición de hijos, posición de esposo o marido y posición de mujer o esposa. ¿De acuerdo? A cada uno de ellos dijimos que la Escritura nos asigna, dependiendo de la posición que tenemos, nos asigna una función. Entonces, ¿cuál es la función que le corresponde al marido? ¿Y cuál es la función que le corresponde a la mujer en el matrimonio o en la relación conyugal? Dijimos en aquella ocasión, si ustedes lo recuerdan, que la familia también cumple la función de la satisfacción de las necesidades sexuales y procreación. Entonces, la función del marido es la satisfacción sexual de su mujer y la procreación. Esas son sus funciones en esa posición de marido. Y también la función de la mujer para con su marido es la misma: satisfacción de las necesidades sexuales de su cónyuge y la procreación. Esa es la función. Dijimos que hay un rol y definimos rol como la actitud que se debe tener en el cumplimiento
de esa función. No es solo suficiente cumplir la función, además es necesario tener la actitud correcta en el cumplimiento de esa función. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Voy a explicarlo de esta manera. En una empresa, si yo tengo la posición de jefe, y tengo a mi mando un grupo de personas, se me dice, esa es mi posición de jefe, se me dice cuáles son mis funciones, es decir, cuáles son mis tareas, qué es lo que yo debo hacer. Pero además se espera que yo tenga una actitud en el cumplimiento de esa función. Si mi función es que las personas que están a mi cargo ejecuten también sus tareas con eficiencia, yo debo hacer todo lo posible para cumplir mi tarea, es decir, llevarlos a ellos a que cumplan con eficiencia sus tareas. Escúchenme. Pero no se justifica que yo lo haga de cualquier manera, sino que yo debo tener una actitud correcta. A eso le queremos llamar rol. ¿Cuál es la expectativa o cuál es la conducta que esperamos en el cumplimiento de la función? Entonces, el marido debe cumplir su función con su mujer, pero no solamente cumplirla, sino que debe tener la actitud correcta. Y la actitud correcta o el rol del marido hacia su mujer es el amor. ¿De acuerdo? Y el rol o la actitud correcta de la mujer en el cumplimiento de sus funciones hacia su marido es la sujeción. ¿De acuerdo? Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ese es el rol. Esa es la actitud que se espera que el hombre tenga hacia su mujer y que la mujer tenga hacia su hombre. Amor y sujeción. Ese amor que el hombre debe profesar a su mujer debe expresarse en protección. El amor no son palabras y poemas y canciones. El amor tiene que expresarse, y el modelo que la Biblia establece para la relación entre hombre y mujer como cónyuges es la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y la manera en que Cristo amó a su iglesia es entregándose a sí mismo por ella para protegerla, para cuidarla, para salvarla. Entonces debemos entender que nuestra actitud, la del marido hacia la mujer, debe ser una actitud de amor, pero un amor que se exprese en protección. ¿Es claro, hermanos? Y la mujer debe expresar su sujeción a su marido en respeto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si hablamos, escúchenme, si hablamos de una relación que involucra a dos, y en esa relación debe haber por parte del uno amor y por parte del otro sujeción, si por parte del uno debe haber protección y por parte del otro debe haber respeto, indiscutiblemente estamos hablando de una relación que está sustentada o que está basada en el principio de la autoridad. ¿Me escuchó? Entonces, la relación conyugal entre creyentes y obviamente también entre no creyentes debe estar sustentada en el principio de la autoridad. ¿De acuerdo? Yo sé que la palabra autoridad nos evoca a nosotros, nos trae a la mente muchas cosas que a veces surgen como un abuso de autoridad, ¿cierto? Pero yo les voy a mostrar un texto esta mañana que espero nos ayude en el entendimiento de lo que la Biblia presenta como autoridad, una relación basada en la autoridad. Y para eso les invito a que me acompañen a Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Capítulo 13, versículos del 1 al 5. Leo para ustedes. 13. Leo para ustedes. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Escuchen. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y la que hay por Dios ha sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Yo creo que esta mañana para ninguno de nosotros significaría un escándalo o sería escandaloso que yo les diga: hermanos, necesitamos estar sujetos a las autoridades civiles. ¿Quién se escandalizaría por eso? Si yo les digo, necesitamos estar sujetos a las autoridades civiles, a nuestros gobernantes y a quienes están puestos para velar por el orden en nuestra sociedad, ¿usted se escandalizaría conmigo? Usted lo aceptaría de una manera tranquila y normal, ¿verdad? Si yo le dijera esta mañana, necesitamos estar sujetos a las autoridades escolares, si le decimos a los jóvenes, si les decimos a los niños, si les decimos a los universitarios, ustedes deben estar sujetos a las autoridades de la universidad o del colegio o de la escuela, ¿usted se escandalizaría por eso? ¿Usted se escandalizaría? Seguro que no. De hecho, usted muy probablemente le ha dicho a sus hijos que respete, espero que lo haya hecho, que respete a sus maestros, ¿cierto? Que respete la autoridad de sus maestros. Muchos de nosotros crecimos cuando se nos dijo respete a los mayores, ¿verdad? A los mayores se les respeta. Yo espero que esa generación no haya pasado ya, la generación de los que respetamos a los mayores, y que nosotros sigamos inculcando en nuestros hijos la importancia de respetar a las personas mayores, es decir, la autoridad que representa a una persona mayor. Si yo les dijera, tenemos que estar sujetos y respetar la autoridad de los padres, ¿alguien se escandalizaría? Seguro que no, ¿cierto? Seguro que no. Todos estaríamos de acuerdo en que hay que respetar, hay que honrar la autoridad de los padres. Si esta mañana dijéramos, debemos honrar y respetar las autoridades en la iglesia, usted seguramente tampoco se escandalizaría. Usted simplemente asumiría que eso es una enseñanza bíblica. Asumiría que la Biblia establece que las personas que estamos puestas en autoridad dentro de la comunidad cristiana merecemos una honra, merecemos un respeto y merecemos un trato decoroso. ¿Está bien? Pero cosa contraria sucede cuando decimos mujeres están sujetas a sus maridos. Ahí sí parece que hay un poco de escándalo. Ahí sí parece que ocurre algo en la mente tanto de hombres como de mujeres. Y eso seguramente obedece a toda la experiencia de abuso de autoridad que hemos tenido y de la cual hemos sido testigos. ¿Están de acuerdo conmigo? Estoy seguro que todos esta mañana estamos de acuerdo en que el principio de la autoridad es vital para el sostenimiento de todo colectivo humano, que es vital que haya autoridades donde hay colectivos humanos. Donde alguien vive solo, pues tal vez él sea autoridad para sí mismo. Si alguien es un ermitaño, si alguien vive separado de la sociedad, separado de todo colectivo humano, posiblemente él establezca sus propias normas y sea autoridad para sí mismo. Pero todos los que estamos involucrados en algún colectivo humano, en alguna sociedad humana, necesitamos entender, valorar y respetar el principio de la autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, entonces he dicho, y voy a repetir, la relación conyugal está sustentada y basada en el principio de la autoridad.
¿Usted alguna vez habrá escuchado abusos de las autoridades civiles? A mí no hay cosa que me dé más rabia. Bueno, autoridades civiles y las personas que están para proteger el orden y todo eso. A mí no hay cosa que me dé más rabia, se los confieso, cuando yo veo en los noticieros que hay abusos policivos. Cuando 10, 15 policías le caen a una sola persona y lo masacran. A mí eso me causa una cosa bien, me da mucha rabia. Me da mucha rabia. ¿Usted habrá escuchado alguna vez de abusos de autoridad de padres sobre hijos? ¿Sí lo ha escuchado? Y eso da mucha rabia, ¿verdad? Cuando uno ve a un papá que porque se cree que es dueño de su hijo y comienza a maltratarle y a agredirle y a gritarle y a injuriarle en la calle, ¿verdad? Muchas veces. Eso da rabia. ¿A usted le da rabia? ¿Alguna vez usted ha visto abuso de maestros sobre niños en la escuela? ¿Sí los ha visto? ¿A usted le da rabia? Mucha rabia. Mucha rabia cuando nos enteramos y nos damos cuenta de que existe abusos de algunos maestros sobre niños. Y en Séptimo Día y en todos esos programas de investigación, cuando muestran que esta señora cogía y cuidaba a este bebecito y lo cogía y en la guardería le pegaban, y uno ve eso y uno le da mucha rabia, ¿verdad que sí? ¿Ha escuchado usted alguna vez abusos de pastores y líderes evangélicos sobre las iglesias y sobre las personas que están bajo su autoridad? Eso no. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Lo ha visto? Y eso da mucha rabia, ¿verdad? Líderes que se aprovechan de la fe de personas incautas y poco entendidas para sacar un lucro, para sacar un provecho, para sacar un beneficio. Entonces, quiero decir que toda esa realidad de abuso de autoridad en la que nosotros nos movemos a diario, nos puede llevar a una resistencia a la autoridad. Y nos puede llevar de alguna manera a pretender o creer, no sé si alguien haya creído así, pero tal vez pretender o creer que la solución es: quitemos todo principio de autoridad. Vamos a abolir la autoridad porque somos iguales, porque todos somos iguales. Y es que ese es un mal entendimiento de la autoridad. La autoridad no está poniendo a nadie por encima en dignidad o en valor que otro. La autoridad bíblica, regálenme 5 más, por favor. Pero este reloj apenas tiene las 11:25. Me voy a regir por el mismo. No lo asuma como un abuso de autoridad, por favor. No podemos imaginar una sociedad sin autoridad. ¿De acuerdo? Yo no puedo imaginar un grupo humano sin un representante de autoridad. ¿Usted lo puede imaginar? En esa anarquía, en ese todos hacemos lo que cada quien quiere. No lo podemos imaginar. De hecho, no es el principio bíblico. Entonces, Romanos nos va a ayudar en este entendimiento, queridos hermanos. Eso espero. La autoridad. Número 1. El principio de autoridad entre los seres humanos está establecido y respaldado por Dios. ¿Quieren decir amén a eso? Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Quién estableció el principio de autoridad? Según este texto y según la Biblia, Dios. Luego tenemos que entender eso en primera medida. El principio de autoridad entre seres humanos lo estableció Dios mismo. ¿De acuerdo? Segundo, esa autoridad establecida por Dios y respaldada por Dios siempre es dada para el bienestar de los que están bajo esa autoridad y nunca para beneficiar al que está puesto en autoridad. ¿Me explico? Versículo 4. Versículo 4.
porque es servidor de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tu bien. Entonces la autoridad que Dios establece, la establece para el bien de quien está bajo esa autoridad. ¿De acuerdo conmigo, hermanos? ¿De acuerdo con el texto? Esas dos cosas debemos tenerlas bien claras para que no pensemos mal de la autoridad. Dios te bendiga, Noelia. A ti también. Tercero, estar sujeto, escúchame, a ese principio de autoridad que estableció y respalda Dios, que estableció y respalda para mi bien, lo correcto es estarle sujeto. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Me equivoqué de versículo, es el 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Otras versiones dicen porque esto es lo correcto. Entonces lo correcto no es resistir la autoridad, lo correcto no es abolir la autoridad, lo correcto es estar sujeto a la autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Y finalmente, número 4, ninguna autoridad está por encima de Dios o sin autoridad. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto quiere decir que nadie puede pretender que porque está en autoridad no hay una autoridad superior sobre él, que es ¿quién? Dios mismo. Luego, la autoridad que ejerce quien está puesto por Dios debe ser una autoridad que respete los principios del que lo estableció como autoridad. ¿De acuerdo? Y en eso es donde yerra nuestro concepto de autoridad. En varios de esos puntos nos equivocamos. Algunas veces consideramos que estamos en autoridad para nuestro beneficio. Algunas veces no se le puede dar autoridad a alguien sobre otras personas porque cree enseguida que es más importante que los otros. ¿Cierto que sí? Y entonces, si se le entrega una autoridad sobre 4 o 5 personas, va a querer ser el gobernante, el dueño, el señor, el amo de ellos. Porque no hay un entendimiento de lo que es la autoridad dada por Dios. La autoridad dada por Dios es para el bienestar de quienes han sido puestos bajo tu autoridad. Lo otro en lo que nos equivocamos cuando estamos en autoridad es pensar que nosotros tenemos la última palabra. Recientemente hicimos una reforma de estatutos en nuestra iglesia. Nuestros estatutos anteriores decían el pastor, máxima autoridad de la iglesia. Nuestros estatutos hoy corrigen tal expresión y coloca la autoridad pastoral donde debe estar, pero no la pone como última palabra, porque la última palabra la tiene quien puso la autoridad al pastor, Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces no nos equivoquemos en el entendimiento de lo que es la autoridad. No nos equivoquemos en el entendimiento de lo que es la autoridad. Ahora sí, creo yo que con estas luces de Romanos capítulo 13 nos podríamos ir al texto de Efesios cuando nos dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en todo. ¿Está bien? ¿Hay luz? No nos está diciendo: mujeres, sujétense a los bárbaros de sus maridos. No está diciendo: sujétense a los caprichos de sus maridos. No está diciendo: sujétense a los estados neuróticos de sus maridos. Está diciendo: sujétense a la autoridad dada por Dios a sus maridos. Luego el marido tiene que entender en qué consiste su autoridad. Y hemos mencionado 4 aspectos. ¿De acuerdo? 4 aspectos que los maridos debemos tener en cuenta a la hora de pretender ser llamados a autoridad dentro de nuestras casas. ¿Está bien?
frente a la autoridad que Dios ha dado, hermanos, ustedes no me van a creer. No me lo van a creer. Mi reloj está parado. Hermanos, ¿alguien quiere comprobar? Yo creo que es de parte del Señor. Yo no lo planeé. Bendito sea Dios. Nos volvemos pentecostales y creemos que Dios paró mi reloj. 5 más, por favor, 5 más. 5 más. Ahora que me baje se lo muestro. ¿Qué es respetar la autoridad? Primero, respetar la autoridad es aceptar que la autoridad que ha sido puesta sobre mí viene de parte de Dios. ¿Está bien? Cuando se les pide a la mujer, respete a su marido, entonces le está diciendo, mujer, acepte que la autoridad que le ha sido dada a su marido viene de Dios. ¿Quieren decir amén a eso? No es un constructo social, no es un capricho cultural, viene de Dios. ¿De acuerdo? Segundo, es aceptar que esa autoridad está para mi bien. Mujeres deben entender que la autoridad que Dios ha puesto sobre su marido es para su bienestar. Eso es respetar. Tercero, acepto respetar esa autoridad porque es lo correcto. No por causa del castigo, porque los maridos no están para castigar a las mujeres. ¿De acuerdo? Pero es lo correcto. No solamente por causa del castigo, dice Romanos, sino también por causa de la conciencia, porque es lo correcto. Porque debemos entender que en la sociedad, sin una actitud de respeto hacia la autoridad, no vamos a ninguna parte. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y cuarto, acepte que por encima de la autoridad de su marido está la autoridad de Dios, y eso es importante. ¿De acuerdo? Luego el marido no puede pedir que se haga algo asumiendo autoridad que contradiga a su autoridad, que es Dios. ¿Está bien? Y las mujeres deben tener eso bien claro. Su marido no es la autoridad última. Su autoridad última es Dios. ¿Está bien? ¿Qué es ejercer autoridad? Ejercer autoridad es, número uno, aceptar que mi autoridad viene de Dios. ¿Quieren decir amén a eso? Número dos, aceptar que mi autoridad es para buscar el bien de mi mujer. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Escucho amén? Número tres, aceptar, ejercer mi autoridad con el propósito de beneficiar a mi mujer. Y número cuarto, aceptar que por encima de mi autoridad está Dios. Esa es una conciencia de autoridad. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque me emociono después. Ya tenemos algo de material para hablar en los grupos con vida. ¿Está bien? Ya tenemos algo de material para hablar en los grupos con vida. Les invito a que hagamos una breve oración, hermanos queridos, y pensemos hoy en cuál concepto nosotros tenemos de autoridad y cuál concepto tenemos nosotros de respeto. Si nos hemos conducido en respeto a la autoridad y si nos hemos conducido con mucho cuidado en la posición de autoridad. ¿Sabe una cosa? Si a mí me da autoridad si usted me da autoridad a mí, yo tengo que responderle a usted. ¿Cierto? Si a mí en una empresa me da autoridad el jefe, yo tengo que responderle al jefe por todo lo que yo haga. ¿De acuerdo, hermano Manuel? Por todo. Si a mí me dan autoridad en la escuela como monitor del curso,
Vane, tienes que responderle al profesor que te puso en autoridad. Y si es Dios el que te da autoridad, escúchame, debes responderle a Dios por el uso de tu autoridad o por el abuso de tu autoridad. ¿De acuerdo? Así que debemos orar con mucho temor y temblor, porque en este caso, estar en autoridad es un compromiso con el que te puso de gran envergadura. Amén. Y no es fácil. Oremos.